Fecundación, segmentación, implantación y nidación. El óvulo es la célula reproductora femenina y una de las células más grandes del cuerpo humano con forma esférica. Estructura del óvulo. Membrana plasmática o vitelina. Rodea el óvulo y contiene glucoproteínas que facilitan la unión con el espermatozoide. Zona pelúcida. Capa gelatinosa de proteínas que envuelve la membrana plasmática, protege al óvulo y regula la interacción con los espermatozoides, permitiendo la entrada de solo uno y evitando la poliespermia, que es la entrada de más de un espermatozoide. Corona radiada. Capa externa formada por células foliculares que protegen al óvulo y participan en la formación de la placenta y hormonas sexuales femeninas. Citoplasma. Contiene el núcleo, mitocondrias que aportan energía y se heredan solo de la madre, ribosomas y gránulos corticales. Los gránulos corticales liberan enzimas que endurecen la zona pelúcida tras la fecundación, evitando la entrada de más espermatozoides. Núcleo. Almacena el material genético materno que se fusionará con el del espermatozoide durante la fecundación. Función del óvulo. Ser fecundado por un espermatozoide. Permite la combinación de la información genética de ambos progenitores. Proteger y nutrir al embrión en sus primeras etapas. El citoplasma y el vitelio proporcionan nutrientes esenciales para el desarrollo inicial del embrión. Regular la entrada del espermatozoide. La zona pelúcida y los gránulos corticales aseguran que solo un espermatozoide fecunde al óvulo, garantizando la integridad genética. El espermatozoide es la célula reproductora masculina mucho más pequeña que el óvulo y móvil. Estructura del espermatozoide. Cabeza. Contiene el núcleo con el material genético, 23 cromosomas, y el acrosoma, una vesícula en la parte anterior que contiene enzimas para penetrar las capas protectoras del óvulo. Cuello. Contiene centriolos y mitocondrias que proporcionan energía para el movimiento. Cola o flagelo. Permite el movimiento del espermatozoide hacia el óvulo. Función del espermatozoide. Transporte de material genético masculino. El espermatozoide aporta la mitad de la información genética necesaria para formar un nuevo organismo. Penetración del óvulo. Gracias a su movilidad y a las enzimas del acrosoma, el espermatozoide puede atravesar la corona radiada y la zona pelúcida para fecundar el óvulo. Fisiología de la fecundación, capacitación del espermatozoide y proceso de fecundación. Capacitación. Los espermatozoides almacenan en el epidídimo, donde están desarrollados por completo, pero son incapaces de fecundar un óvulo. Esto se debe en su mayor parte a que se mantienen en un estado poco ácido, con un pH citoplasmático por debajo de 6.5. Durante el coito, el hombre eyacula un promedio de 300 millones de espermatozoides hacia la vagina de la mujer. Esta cantidad es necesaria debido a la gran mortalidad de los espermatozoides. Solo sobreviven alrededor de 100 para entrar en cada trompa de falopio durante su paso a través del aparato reproductor femenino. Casi 10% de los espermatozoides adquieren la capacidad para fecundar un óvulo. A este proceso se le llama capacitación. La capacitación requiere varias horas en el aparato reproductor femenino e implica varios cambios químicos. Los espermatozoides, incluyendo aumentos en el pH, la concentración de calcio y el CAM2, la capacidad de nada de los espermatozoides se suprime mediante un pH citoplasmático bajo hasta que entran al aparato reproductor femenino, que es alcalino. Esta alcalinidad, junto con la expulsión de hidrógeno de los espermatozoides, eleva el pH en su citoplasma, y el aumento de pH activa la dineína. En el flagelo, las proteínas de dineína son motores moleculares de ATPasa en el flagelo que producen movimientos de sacudimiento, lo que gracias a la acción de la progesterona, los movimientos flagelares adquieren altas velocidades cuando los espermatozoides están cerca del ovocito. La progesterona está contenida en el líquido folicular liberado por el ovario, junto con el ovocito, y es complementado por una secreción adicional proveniente de las células de la granulosa que rodean al ovocito. La progesterona activa canales de calcio
únicos en pieza principal de los flagelos, los espermatozoides, utilizando un mecanismo rápido no genómico. La apertura de estos canales, conocidos como capture o canal catiónico del espermatozoide, requiere tanto de la progesterona como de la alcalinización de los espermatozoides. Esta elevación de calcio espermático causa hiperactivación. El flagelo se agita por movimientos más amplios, asimétricos y más semejantes a un látigo, para producir un nado más energético. Los espermatozoides capacitados son guiados en su ascenso en el oviducto hacia el óvulo mediante quimiotaxis y termotaxis. Fecundación. La fecundación ocurre en las trompas uterinas, cuando el espermatozoide se une a carbohidratos específicos en la zona pelúcida del ovocito. La progesterona de la corona radiada activa los canales Casper en el espermatozoide, que permiten la entrada de calcio y su hiperactivación. El calcio también induce la reacción acrosomática, en la que el acrosoma libera enzimas como hialuronidasa y proteasa, que permiten al espermatozoide atravesar la zona pelúcida. Al fusionarse con el ovocito, el espermatozoide libera fosfolipasa C, que genera inositol trifosfato, provocando una onda de calcio en el ovocito. Esta activa al ovocito y desencadena la exocitosis de gránulos corticales, que impiden la entrada de otros espermatozoides que van a evitar la polispermia. También permite que el ovocito complete su segunda división meiótica, generando un óvulo maduro y un segundo cuerpo polar. 12 horas después, los núcleos del ovocito y el espermatozoide se fusionan para formar un cigoto diploide de 46 cromosomas. Los gemelos monocigóticos provienen de un solo cigoto que se divide, mientras que los cigotos provienen de los ovocitos fecundados por espermatozoides distintos. El espermatozoide aporta el centrosoma al cigoto, pero sus mitocondrias son eliminadas por la autofagia, por lo que el ADN mitocondrial es exclusivamente materno. Si el ovocito no es fecundado, se desintegrará entre 12 y 24 horas. En cambio, los espermatozoides pueden sobrevivir hasta 5 días, permitiendo fecundación si el coito ocurre en ese periodo previo a la ovulación. Segmentación embrionaria: cigoto, mórula y blastocisto. Cigoto es la célula resultante de la unión del espermatozoide y el óvulo durante la fecundación. Es una célula unicelular diploide, 2N. Contiene una cantidad mínima o nula de vitelo, por lo que se considera oligocítica o alecítica. Su desarrollo está facilitado por la placenta. Su segmentación inicia aproximadamente 30 horas después de la fecundación. Mórula es una masa de células resultantes de la división sucesivas del cigoto, formada por 12 o más blastómeros. Las células más externas se adhieren entre sí mediante uniones estrechas, perdiendo su identidad individual, lo que se conoce como compactación. Se distinguen en dos zonas: una interna que desarrollará el embrioblasto o embrión y una externa que evolucionará en el trofoblasto o placenta. La compactación ocurre entre las etapas de 8 y 16 células, mediada por moléculas de adhesión celular activadas por el calcio. Blastocisto es una estructura esférica hueca formada por blastómeros situados en la periferia. Contiene una cavidad interna llena de líquido denominada blastocele. La cavitación es el proceso mediante el cual el sodio y el agua atraviesan las blastómeras externas, acumulándose en los espacios que dejan las blastómeras internas. Se distingue en dos capas celulares: el embrioblasto, masa celular interna, y el trofoblasto. La cavitación y la formación de blastocisto ocurren entre los días 4 y 6 después de la fecundación. La división celular. Cada cuerpo celular pasa a través de etapas sucesivas en su ciclo vital. La división celular se puede considerar como el principio de este ciclo.
La primera fase, que es considerablemente extensa, pero va a depender de la rapidez con la que una célula en particular se está dividiendo, se denomina la etapa G1. Durante esta etapa la célula ocupa llevar a cabo su función. Después de esto se representa la etapa S o periodo de síntesis de DNA. Posteriormente se presenta una etapa tanto más corta, la etapa G2, durante la que se termina la síntesis de DNA y se inicia la replicación cromosomática. Después viene la etapa M, en la que representa la división celular. Cada célula somática pasa por un proceso de división que se conoce como mitosis, la cual se divide en 4 periodos. El primero es la profase, durante el cual los filamentos cromosómicos se acortan, engrosan y vuelven visibles. En este punto se observan que están compuestos de 2 largos filamentos espirales paralelos que se encuentran adyacentes uno del otro y contienen una pequeña estructura transparente llamada centrómero. A medida que continúa la profase, las hebras siguen desenredándose y se les reconoce como cromátidas. Al final de la profase desaparece la membrana nuclear y se inicia la metafase. La metafase es una etapa que se anuncia por la formación de un huso y la alineación de los cromosomas en pares sobre el mismo. Después de esto, se presenta la anafase. En la anafase es el momento en el que se divide el centrómero y cada cromátida se dirige hacia uno de los polos del huso. Entonces, se presenta la telofase. Se rompe el huso y se divide el citoplasma celular. Ahora se forma una membrana nuclear y la mitosis está completa. Cada célula hija ha recibido el material cromosomático, que equivale en cantidad idéntico al de la célula progenitora, debido a que cada célula contiene 2 cromosomas, cada par, y un total de 46 cromosomas. Se considera que la célula es diploide. En ocasiones se presenta un error del uso, y en lugar de que los cromosomas se dividan con cromátidas idénticas que se dirijan a cada célula hija, la cromátida adicional pasa a una de las células hijas, mientras que la otra carece de esta cromátida en particular después de terminada la división celular. Esto conduce a un estado de trisomía, que es una copia adicional del cromosoma. Es una de las células hijas, y de la monosomia, una copia faltante del cromosoma. En la otra célula hija, cualquier cromosoma en el cariotipo puede verse implicado en un proceso como este, que se conoce como disyunción mitótica. Si estas células prosperan y producen su propia progenie, se van a establecer una nueva línea celular dentro del individuo. La persona cuenta con más de una línea celular y se le conoce como mosaico. Se ha observado una variedad de combinaciones y perpetuaciones de este tipo a los humanos. Las células germinales van a pasar por una división para la producción de óvulos y espermatozoides. Durante un proceso conocido como meiosis, en la mujer se conoce como ovogénesis y en el varón como espermatogénesis. En esencia, el proceso que produce los óvulos y espermatozoides para la fertilización va a reducir el número de cromosomas de 46 a 23 y transforma la célula diploide normal en una célula haploide, es decir, una célula que solo tiene un miembro de cada par cromosómico. Después de la fertilización y la función de los pronúcleos, se va a restablecer el estado diploide. La meiosis se va a poder dividir en varias etapas. La primera va a ser la profase 1. La profase temprana se le conoce como etapa del leptoteno, durante la cual se considera la cromatina y se vuelve visible como una sola estructura alargada filiforme. Esta se sigue de la etapa del cigoteno, durante los cromosomas filiformes únicos que van a migrar hacia la placa ecuatorial del núcleo. Durante esta etapa, los cromosomas homólogos se van a disponer cerca de unos de los otros para formar bivalentes que intercambian materiales en diversos puntos, conocidos como sinapsis.
De esta manera, el material genético que se localiza en un miembro del par se intercambia con el material similar que se localiza en el otro miembro del par. A continuación, viene la etapa del paqueteno, en la que los cromosomas se contraen para volverse más cortos y gruesos. Aquí cada cromosoma se va a dividir longitudinalmente en dos cromátidas unidas por el centrómero. Así el bivalente se convierte en una estructura compuesta de 4 cromátidas cercanamente colocadas que se conoce como tetrada. En la etapa del paqueteno, la célula humana muestra 23 tetradas. Esta etapa se sigue de la etapa del diploteno, en la que los cromosomas del bivalente se encuentran unidos solo en ciertos puntos conocidos como puentes o quiasmas. Es en estos puntos donde se presenta el entrecruzamiento. Las cromátidas hermanas están unidas a nivel del centrómero, de modo que el entrecruzamiento solo puede suceder entre las cromátidas de cromosomas homólogos y no entre cromátidas hermanas idénticas. En el caso de los varones, los cromosomas X y Y no van a participar en el entrecruzamiento. A esta la sigue la última etapa de la profase, conocida como diacinesis. Aquí los bivalentes se van a contraer y los quiasmas se mueven hacia los extremos del cromosoma. Los homólogos se separan y la membrana nuclear va a desaparecer, lo que marca el final de la profase 1. Sigue la metafase 1. En este momento los bivalentes se encuentran altamente contraídos y se alinean a lo largo de la placa ecuatorial de la célula. Los cromosomas paternos y maternos se alinean de manera aleatoria. Después de esta etapa viene la anafase 1 y telofase 1, bastante similares a los sucesos correspondientes de la mitosis. Sin embargo, la diferencia es que en la meiosis los cromosomas homólogos de par bivalentes se van a separar. En lugar de las cromátidas hermanas, los bivalentes homólogos se separan, uno se dirige hacia cada polo del uso, después de lo cual se forman dos células hijas en la telofase 1. Posteriormente ocurre metafase, anafase y telofase de la meiosis 2. Durante la metafase se forma un nuevo uso de los cromosomas que se van a alinear a lo largo de la placa ecuatorial, y a medida que transcurre la anafase, las cromátidas se separan, cada una dirigiéndose a la célula hija. Esto representa la verdadera división del centrómero. Entonces sobreviene la telofase, con la reconstitución de la membrana celular y la división celular definitiva. Al final se encuentra un número apliploide de cromosomas en cada célula hija. En el caso de espermatogénesis, ambas células hijas son similares y formarán dos espermatozoides separados. En el caso de la ovogénesis, solo se producirá un óvulo, que va a ser el material nuclear de la otra célula hija, que se encuentra presente e intacto, pero con muy poco citoplasma, lo que se conoce como cuerpo polar. Se forma un cuerpo polar al término de la meiosis 1 y otro al término de la meiosis 2. Así, al final de la meiosis, cada espermatogonio produce 4 espermatozoides, mientras que cada ovogonio produce un óvulo y 2 cuerpos polares. La no disyunción también llega a ocurrir durante la meiosis. Cuando esto sucede, ambos miembros del par de cromosomas van a contraer a una célula hija, mientras que ninguno se dirige a otra. Si la célula hija que recibe el par completo es el óvulo y acontece la fertilización, se presenta una triple dosis del cromosoma o trisomía. Si la célula hija que no recibe ninguno de los miembros del par se fertiliza, ocurre un estado de monosomia. En el caso de autosomas,
Esto es letal y se presenta un aborto espontáneo inicial. En el caso del cromosoma sexual, la alteración quizá no resulte letal y se han observado ejemplos tanto de la trisomía como de la monosomía. En los humanos, cualquier par de cromosomas puede verse involucrado en alteraciones trisomías o monosómicas, pero muy pocas son compatibles con la vida. Regulación hormonal. Eje hipotálamo-hipófisis. El hipotálamo, ubicado en el cerebro, produce hormonas que controlan la liberación de otras hormonas en la hipófisis. Por ejemplo, la hormona liberadora de gonadotropinas, GnRH, estimula la hipófisis para secretar FSH y LH, que a su vez regulan la función de las gónadas. Eje hipotálamo-hipófisis tiroides. La TRH del hipotálamo estimula la liberación de TSH en la hipófisis, que luego activa las glándulas tiroides para producir hormonas tiroideas. Estas hormonas son esenciales para el metabolismo y el crecimiento. Eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales. La CRH del hipotálamo induce la liberación de ACTH en la hipófisis, que estimula la corteza suprarrenal para producir cortisol y otras hormonas. El cortisol juega un papel crucial en la respuesta al estrés y en la regulación del metabolismo. La regulación hormonal se basa en sistemas de retroalimentación que aseguran niveles adecuados de hormonas en el cuerpo. Retroalimentación negativa. Cuando un aumento en la concentración de una hormona inhibe su propia producción. Por ejemplo, el aumento de hormonas tiroideas inhibe la liberación de TRH y TSH. Retroalimentación positiva. Un aumento en la concentración de una hormona estimula a su propia producción. Un ejemplo es la liberación de oxitocina durante el parto, que aumenta las contracciones uterinas. Anatomía del útero y blastocisto. Útero va a ser un órgano muscular hueco, con paredes gruesas y con forma de pera. El embrión y el feto se van a desarrollar dentro de este. Sus paredes musculares se van a adaptar al crecimiento del feto y posteriormente van a proporcionar la fuerza para su expulsión durante el parto. El útero, que no es gestante, se sitúa generalmente en la pelvis menor, con el cuerpo apoyado sobre la vejiga urinaria y el cuello entre esta y el recto. El útero va a ser una estructura muy dinámica, cuyo tamaño y proporción van a cambiar con los diversos cambios vitales. El útero se va a poder dividir en dos porciones principales: el útero y el cuello. El cuerpo del útero, que forma los 2/3 superiores de la estructura, incluye el fondo del útero, la parte redondeada del cuerpo que se sitúa superior a los orificios uterinos de las trompas uterinas. Va a tener dos caras, una vesical, que está relacionada con la vejiga, y una intestinal. El cuerpo está separado del cuello por el istmo del útero, región que es relativamente constreñida del cuerpo. El cuello del útero es el tercio inferior estrecho y cilíndrico. El útero va a tener una longitud aproximada de 2.5 centímetros en la mujer adulta no gestante. Esta a su vez se va a dividir en porción supravaginal entre el istmo y la vagina. Una porción vaginal que protruye en la vagina y la cavidad uterina, que va a tener la forma de hendidura y tiene una longitud aproximada de 6 centímetros, desde el orificio del útero hasta la pared del fondo. La cavidad uterina, en particular el conducto del cuello del útero y la luz de la vagina, van a constituir conjuntamente el canal de parto, a través del cual pasará el feto al final de la gestación. La pared del cuerpo del útero consta de 3 capas: perimetrio, que va a ser una capa serosa externa formada por peritoneo apoyado en una delgada capa de tejido conectivo. Miometrio es la capa muscular media del músculo liso, que se extiende notablemente, que se va a hacer más ancha pero más fina durante el embarazo. Las ramas principales de los vasos sanguíneos y los nervios del útero se localizan dentro de esta capa.
Durante el parto, la contracción del miometrio es estimulada hormonalmente a intervalos cada vez más cortos para dilatar el orificio del cuello del útero y expulsar al feto y la placenta. Durante la menstruación, las contracciones del miometrio pueden provocar espasmos dolorosos endometrio. La capa mucosa interna que se va a adherir firmemente al miometrio y que participará de forma activa en el ciclo menstrual, variando su estructura en cada etapa. Si se produce la concepción del blastocisto, se implanta en esta capa. Si no se produce la concepción, la superficie interna quedará cubierta y se desprenderá durante la menstruación. El endometrio va a experimentar cambios morfológicos, funcionales, moleculares y mecánicos a lo largo del ciclo menstrual, que son regulados principalmente por los esteroides ováricos, estradiol y progesterona, y mecanismos epigenéticos. Estos cambios se dividen clásicamente en tres fases: menstrual, proliferativa y secretora. Durante la fase menstrual, la caída de los niveles de progesterona y estrógenos va a provocar la descamación de la capa funcional del endometrio, acompañada de fenómenos de inflamación, activación de metaloproteinasas y remodelación tisular, con regeneración epitelial rápida mediada por mecanismos similares a la cicatrización y transición epitelio-mesénquima. En la fase proliferativa va a bajar el estímulo de estradiol, el endometrio se va a regenerar y se engrosará por proliferación de células epiteliales y estomales, y a nivel molecular se observará una activación de genes relacionados con la proliferación, remodelado tisular y angiogénesis, que serán regulados por mecanismos epigenéticos como la metilación del ADN y modificaciones de histonas. El epitelio muestra una mayor cohesión y uniformidad y la matriz extracelular se va a volver más laxa. Durante la fase lútea del ciclo menstrual, el endometrio va a experimentar una serie de cambios morfológicos, funcionales y moleculares bajo la influencia predominante de la progesterona. La progesterona va a inducir la conversión del endometrio proliferativo bajo influencia estrogénica. En un endometrio secretor, las glándulas endometriales aumentarán su tortuosidad y actividad secretora, produciendo glicoproteínas y otras sustancias que van a contribuir a la nutrición. Se observa un engrosamiento progresivo a la membrana basal, tanto en el epitelio luminal como granular, lo que puede influir en la interacción epitelio-mesénquima y en la receptividad endometrial. Además, se desarrolla protusiones apicales denominadas pinópodos en el epitelio superficial durante la ventana de implantación, que se considera como un marcador morfológico. Implantación e interacción hormonal. La implantación es el proceso mediante el cual el embrión se adhiere e invade el endometrio, es decir, la capa interna del útero. Esto ocurre aproximadamente entre el día 6 y el día 10 de la fecundación. Es uno de los pasos más delicados del embarazo, y si no ocurre correctamente, el embrión no podría desarrollarse. La implantación no es algo instantáneo, se lleva a cabo en tres etapas principales. Aposición. Aquí, el blastocisto, que es el embrión en etapa temprana, se posiciona cerca del endometrio, sin adherirse todavía. El endometrio debe estar receptivo, es decir, preparado para recibirlo. Esta ventana de implantación se abre gracias a la acción de hormonas. Adhesión. Ahora, el blastocisto empieza a unirse de forma más firme al epitelio del endometrio. Las células trofoblásticas, que son las que rodean el embrión, comienzan a interactuar con las células endometriales. Invasión. Esta es la fase más intensa. Las células trofoblásticas se introducen dentro del endometrio, formando lo que luego será la placenta. Esta invasión debe ser controlada. Demasiado, poco o demasiado podría resultar en problemas como aborto o preeclampsia. Interacción hormonal en la implantación.
Nada de esto sería posible sin las hormonas. Las protagonistas aquí son los estrógenos, la progesterona y la gonadotropina coriónica humana. Progesterona proviene del cuerpo lúteo y convierte el endometrio en un ambiente rico y acogedor, lleno de nutrientes y con un bajo nivel de actividad inmunológica para no rechazar el embrión. Estrógenos ayudan a preparar el endometrio junto con la progesterona, pero además regulan la expresión de ciertas proteínas que facilitan la adhesión del embrión. Gonadotropina coriónica humana. Una vez que el embrión se ha implantado, comienza a producir HCG. Esta hormona envía una señal al cuerpo lúteo para que no se degrade y continúe produciendo progesterona, manteniendo así el embarazo. Nidación. La nidación es el proceso mediante el cual el blastocisto se implanta en el endometrio uterino, lo cual marca el inicio del embarazo. Este fenómeno complejo y altamente coordinado ocurre aproximadamente entre el sexto y el séptimo día después de la fecundación y permite el establecimiento de las bases anatómicas y fisiológicas que sostendrán el embrión en desarrollo. Fases de la nidación. Aposición. El blastocisto se posiciona en la superficie del endometrio en una región adecuada, generalmente en la parte superior y posterior del útero. Adhesión. Las células trofoblásticas de blastocisto, futuro trofoblasto, se adhieren al epitelio endometrial, mediadas por moléculas de adhesión como las integrinas. Invasión. El trofoblasto se diferencia en dos capas: el citotrofoblasto, capa interna mitóticamente activa, y el sincitiotrofoblasto, capa externa multinucleada, que invade el endometrio y revela los vasos maternos para establecer la circulación uteroplacentaria efectiva. Formación de la placenta. La placenta comienza a formarse a partir de la segunda semana del desarrollo embrionario. Su desarrollo implica tejidos maternos, decidua y fetales, trofoblasto. El sincitiotrofoblasto erosiona vasos sanguíneos maternos, formando lagunas sanguíneas que más tarde confluirán en el sistema de espacios intervellosos de la placenta. El citotrofoblasto da lugar a las vellosidades coriónicas primarias que posteriormente se transforman en vellosidades secundarias y terciarias con el ingreso de tejidos mesodérmicos, fetal y vasos sanguíneos. Estructura placentaria. La placenta madura presenta dos componentes principales: componente fetal, el corión frondoso compuesto por las vellosidades coriónicas que contienen vasos umbilicales. Estos vasos permiten el intercambio de oxígeno, nutrientes y desechos entre madre e hijo. Componente materno. La decidua basal parte del endometrio que se especializa para el embarazo. Ambos componentes se interdigitan en el espacio intervelloso donde ocurre el intercambio materno-fetal. Conexiones materno-fetales. El cordón umbilical, formado entre la cuarta y octava semana, es la principal estructura de conexión física entre el feto y la placenta. Contiene dos arterias umbilicales que llevan sangre desoxigenada del feto a la placenta, una vena umbilical que lleva sangre oxigenada y nutrientes de la placenta al feto, sustancia gelatinosa de Wharton que protege estos vasos. Desde un punto de vista funcional, la placenta actúa como órgano respiratorio, intercambio gaseoso entre madre e hijo, órgano nutritivo, transferencia de glucosa, aminoácidos, lípidos, vitaminas y minerales, órgano excretor, eliminación de dióxidos de carbono, urea y otros productos de desecho fetal, órgano endocrino, productor de HCG, progesterona, estrógenos, lactógeno placentario humano, entre otras hormonas vitales para el mantenimiento del embarazo. Fisiología de la nidación. Para recordar, el embrión se debe de establecer dentro del endometrio. Desarrollo embrionario en el útero. Una vez implantado, el embrión pasa de ser un grupo de células a formar capas que darán origen a todos los órganos del cuerpo humano. Esta fase se llama gastrulación y ocurre alrededor de la tercera semana. Paralelamente, el trofoblasto, la parte externa del embrión, se transforma en la estructura que formarán la placenta y las membranas fetales. Es aquí donde comienza una conexión íntima entre la madre e hijo. Nutrición del embrión. Al principio, el embrión se alimenta por difusión de nutrientes a través del endometrio, pero pronto, gracias a la acción del trofoblasto, se comienzan a formar las vellosidades coriónicas, estructuras parecidas a raíces que penetran en el endometrio y que más adelante se conectarán con la sangre materna. Estas vellosidades forman parte de la futura placenta
que será el órgano que alimente al bebé durante todo el embarazo. Soporte fisiológico materno. El cuerpo de la madre también cambia para sostener la vida en desarrollo. El flujo sanguíneo al útero. Aumenta considerablemente el sistema inmunológico, se modula para no rechazar al embrión, que es genéticamente diferente. Progesterona. Mantiene el endometrio estable, promueve la formación de los vasos sanguíneos y evita contracciones uterinas. Desde la unión de dos células hasta el establecimiento de la placenta, el inicio de la vida humana es un proceso tan complejo como fascinante. Cada paso, la fecundación, la segmentación del cigoto, la implantación del blastocisto y la anidación, representa una verdadera coreografía entre la biología celular, anatomía, fisiología y regulación hormonal. Como futuros médicos, entender estos procesos no solo es esencial para aprobar un examen, sino también para comprender las bases de la reproducción, los tratamientos de fertilidad y las complicaciones obstétricas que podríamos enfrentar en la práctica clínica.